así encima. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Es una orden de parte de Dios. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte la gloria y la oración. Queremos que hables a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor, que podamos comprender del por qué, Señor, tú le pides a Abraham, a su hijo, Señor. Comprendamos, Padre, ayúdanos a entender, danos sabiduría y entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los hijos son una bendición de Dios. Amén. Todos los hijos. Y hemos sido bendecidos. Curiosamente, cuando vemos en la palabra de Dios que algo pasó en la vida de Abraham, y recordamos un poquito que Abraham y Sara eran grandes, y toda familia, todo matrimonio, yo me imagino en la vida de Abraham y la vida de Sara, cuando eran unos jovencitos y ellos probablemente se enamoraron y se casaron y anhelaban tener hijos, pero pasaron los años y al llegar a la edad de 90 y 80 años más o menos tenía Sara, 90 Abraham. Entonces ya pienso yo que había una resignación. Ya estamos ancianitos. Pero curiosamente Dios le llama a Abraham, y antes de este capítulo Dios le promete un hijo, y él lo cree. Dios lo confirma con Sara. Recuerde que Sara se ríe, por eso su hijo se llama Isaac, porque Isaac es risa. Y cuando Dios le promete este hijo, hay algo tan hermoso que vemos aquí. Dios les da un hijo. Yo me imagino que un hijo es aquel que trae felicidad al hogar, ¿cierto? No nos veo así. Hay un niño corriendo, no. Se sube a la sala, me ensucia la sala. Bueno, trae un niño felicidad al hogar. Y es precisamente porque nos llenamos, o en la antigüedad se llenaban de hijos. Hoy, en esta época, ya tener más de 3 hijos ya son muchos para muchas personas. A mí me hubiese encantado, yo platicaba con mi esposa, a mí me hubiese encantado tener unos 8 o 9 o 10 hijos. A mí. Ella dijo: no más. Si es que solo los que tuvimos, me frenó. Si no, yo encantado. Ok. Pero no es el punto, sino que Dios les promete un hijo a ellos. Al ver esto, hay una promesa de Dios para Abraham. En el capítulo 28 de Génesis, el verso 8, Dios le dice: ¿sí tiene? Respondió Abraham: Dios dice que se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. Cuando él dice que iban juntos. Ahora, Dios estaba ya preparado para un
Dios le había pedido entonces a Abraham? A su hijo. ¿Y cómo se lo pidió? ¿Para qué se lo pidió? Lo iba a asesinar, literalmente. Cuando vemos esta historia, Dios hace grandes cosas. En la Biblia nos enseña las escrituras acerca de las semillas. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, vemos dos clases de semillas. Dice en Génesis 3:5: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente, dice, su semilla y la simiente suya te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dos clases de semillas. Vemos una clase de semilla que iba a herir a la otra semilla. Así es que cuando en la Biblia menciona la palabra simiente o semilla, se refiere precisamente a personas o a hijos. Y aquí estamos viendo también una promesa en donde Dios le dice a Abraham: en tu simiente, dice, serán benditas todas las familias o las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios promete a Abraham bendecir a todas las familias por una sola semilla, por una sola persona. ¿Quién? Su hijo. ¿Cuándo? Cuando Abraham obedece a Dios, cuando Dios le pide a su hijo Isaac. No dudó Abraham en dar a su hijo. Hace 8 días y hace 15 días compartía yo que la palabra de Dios es una semilla, ¿cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí compartimos de la palabra de Dios? La compartimos, ¿cierto? Tenemos que aprender a compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una semilla. La palabra de Dios no es nuestra, ¿cierto? La palabra de Dios es para compartirla, para sembrarla, para darla. ¿Cuántos de los que estuvimos hace 8 días comprendimos que lo que Dios nos da, de alguna manera, lo diezmamos? Dios nos dice que sembremos su palabra. Dios nos dice que aprendamos a diezmar la semilla. Y a veces hay personas que son muy fieles diezmando, sí, pero no siembran la palabra de Dios. O hay personas que predican mucho la palabra de Dios, pero no diezman. Es lo mismo, miren. Si Dios le pide a usted su hijo para darlo para el servicio de las cosas del Señor, ¿usted lo daría? 2. Si Dios le pide a su hijo para ofrecerlo para las cosas de Dios, ¿usted se lo daría? Aún los escucho titubeando. Dios, ¿sabía usted que nuestros hijos están mejor en las manos de Dios que en las nuestras? Nuestros hijos serían más bendecidos cuando ellos sigan el camino del Señor. He escuchado conceptos de padres que yo prefiero que mi hijo sea un ingeniero, un arquitecto, pero nunca le enseñan el camino del Señor. Hay personas que los motivan a ser hasta el presidente de la República, pero nunca los motivan a ser un pastor o un misionero. ¿Por qué no los motivamos a que sean unos buenos empresarios y buenos presidentes, pero antes de esas cosas, que sean hijos de Dios? Que esos hijos de Dios sirvan en un lugar donde Dios los vaya a poner. Pero siempre que estén sirviendo al Señor, curiosamente, en la palabra de Dios nos va enseñando algo bien hermoso. Entonces, las clases de semillas que vamos sembrando, Dios le había prometido a Abraham un hijo, Dios le da a ese hijo, después Dios le dice: dame a tu hijo en sacrificio. Cuando Dios nos bendice de alguna forma, monetariamente, con trabajo, con cosas, y Dios nos pide una 10ª parte de lo que tenemos o de lo que ganamos, hay personas que titubean todavía en darlo.
Cuando una persona titubea en dar algo material, sin duda va a titubear en entregar a su hijo al Señor. Sin duda lo hará. Cuando vemos que la Biblia nos dice, vayamos a Deuteronomio capítulo 28 para que podamos ver qué es lo que Dios le dice a la nación de Israel. Dios le había dicho a la nación de Israel en Levítico 28 lo que ellos tenían que hacer para que fuesen bendecidos en todo su andar en la tierra que Dios les estaba dando. En Génesis 28 del 1 al 4 les dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Note el verso 3 y 4. Bendito serás en la ciudad, bendito en tu campo. Ahora vean, bendito el fruto de tu vientre. ¿A qué se refiere? A los hijos. Los hijos, de alguna manera, Dios, póngame mucha atención, Dios los bendice. ¿Cuándo? Cuando usted como padre hace lo que Dios le está diciendo aquí. Dice nuevamente el verso 1: acontecerá si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra los mandamientos. No solamente es guardarlos, no solamente es memorizarlos, sino llevarlos en práctica. Yo quiero que mi hijo o mis hijos sean bendecidos por Dios. Como padre, tengo que permanecer en la palabra de Dios. Son mis semillas, amo mis semillas, me duele lo que le duele a mis semillas. Tengo que permanecer en la palabra de Dios. Quiero que mis semillas crezcan grandes, se hagan árboles, produzcan frutos y lleven semillas. ¿Todos anhelamos eso o solamente yo? Cuando anhelamos que nuestros hijos sean bendecidos, nos aferramos a la palabra de Dios. Cuando no anhelamos que nuestros hijos no sean bendecidos, entonces también como padres, cuando nosotros fracasamos como padres, llevamos a nuestros hijos a un fracaso. Dice aquí el versículo 4, el verso 4 dice: bendito el fruto de tu vientre. Curiosamente dice: bendito el fruto de tu tierra. ¿A qué se refiere? A tu trabajo. Porque tú puedes estar trabajando de sol a sol o de luna a luna y no ves la bendición. No la ves. ¿Cómo es que yo puedo ver la bendición de Dios en el fruto del vientre, o en el fruto de la tierra, que es el fruto del trabajo, o en el fruto de las bestias, de las crías de las vacas y de los rebaños de las ovejas? Todo lo que es producto de trabajo, de negocio, todo lo que produce, lo voy a ver porque voy a permanecer en la palabra del Señor. Ahora, en esta parte llevamos algo bien interesante. El verso 1 de Deuteronomio 28 es muy claro, porque si nosotros, número 1, oímos atentamente la voz de Dios, número 2, guardamos lo que Dios nos dice, y número 3, lo ponemos por obra, lo llevamos a cabo. Porque cuando Dios quiere bendecirnos, nos lo da de esta forma enumerada, en un orden. Nunca Dios nos va a pedir algo
sino antes nos da instrucciones. Al darnos instrucciones nos va a decir cómo hacer las cosas. Nunca, cuando Noé hizo el arca, no le dijeron, hazte un arca. ¡Wow! ¿Cómo? Dios le dio medidas exactas, longitudes, altura, o sea, todo lo que fue la medida para que él hiciera el arca y el tipo de madera que él iba a usar. Jamás Dios te va a pedir algo sin antes darte bien las indicaciones, cómo hacerlo. Cuando tú lo haces como Dios te lo está pidiendo, tú vas a ver las bendiciones que dice aquí, dice el verso 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Porque tú permanecerás en la palabra de Dios. O sea, vendrán obstáculos. Quizás veas que tu hijo le está yendo mal, o se te está yendo de las manos. Quizás el mundo te lo está jalando. Pero si tú permaneces en las cosas que Dios te está pidiendo, tus hijos van a permanecer en la palabra de Dios cuando tú lo hagas. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Las bendiciones te alcanzan cuando tú eres fiel, diezmando la semilla que Dios te da. Y cuando ves que las cuestiones, el negocio baja, ves que las situaciones, la economía le está pegando al país, aún a tu negocio, aún en tu trabajo, pero tú eres fiel, la bendición te va a alcanzar. Escuchamos tantas cosas de muchos hermanos que están viviendo, que están experimentando una clase de ataques allá en Huehuetoca, y escuchamos de verdad algo increíble de lo que está sucediendo allá, y le damos de verdad el crédito a Dios y le damos la gloria y la honra a Dios porque reconocemos algo bien esencial. Déjeme decirle algo, Dios está haciendo cosas grandes en ese lugar, y ¿sabe qué? Tiene Dios un propósito enorme. Pero cuando nosotros no alcanzamos a ver ese propósito del Señor, perdemos el enfoque, lo perdemos. Nunca se dejó de dar clases en Huehuetoca, aún en medio de la pandemia. No se dejó de enseñar. Ni una de las personitas que están yendo a la célula, ni una de ellas se ha enfermado. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué me impresionó de estos niños? Dos niños que vienen. Hay unas vías del tren que recorren una parte de Huehuetoca, y hay una parte que hay que caminarla para llegar con unos hermanos. Ellos se llaman Leopoldo y Lupita, y viven lejos, caminando viven lejos. Dice que unos niños viven de esa parte todavía más allá. Dos niños van solitos, asisten a la reunión sin que sus padres los lleven. ¿Sabe cuál es lo maravilloso de esto? Los hermanos se aseguran de regresarlos con bien a casa. Y los niños dejaron de ir, y los hermanos se preocuparon y dijeron, ¿por qué no llegarían? Fueron a visitarlos, y pobres de los niños, unos perros mordieron a un niño. Se recuperó el niño de la mordida del perro y ahí va nuevamente a su clase. Eso es algo maravilloso, porque niños que anhelan, desean, Dios está haciendo grandes cosas. Nosotros como padres debemos de animar a nuestros hijos a buscar de Dios. Es curioso, pero allá los papás, sin saber, están orillando a sus bendiciones a conocer del Señor. Si los padres han de decir, ahorita me deshago de mis hijos, váyanse a la iglesia, váyanse a su reunión, los niños van felices, están siendo bendecidos, están conociendo. Deuteronomio capítulo 4. Rápidamente, Deuteronomio capítulo 4, verso 9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides
de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando conocemos nosotros, los padres, la palabra de Dios, amados hermanos, tenemos una bendición tan grande de conocer las riquezas de Dios. Cometemos un grave error cuando no se las pasamos a nuestros hijos. Cuando nosotros como padres cometemos errores, queremos que nuestros hijos experimenten que el mundo los jale, los lastime, los azote. Porque a veces pensamos que nuestros hijos deben divertirse. Déjeme decirle algo muy interesante, de verdad. El mundo no es bueno. El diablo no es bueno. El mundo, el diablo, las cosas del mundo van a azotar y lastimar nuestra preciosa semilla si nosotros no la cuidamos. Por eso es importante que si nosotros hemos visto el poder de Dios, hemos visto las bendiciones de Dios y no comunicárselas a nuestros hijos, sería un grave error. Debemos de aprender como padres a comunicarle a nuestros hijos las bonitas experiencias que pasamos cuando Dios nos bendice. Son unas experiencias tan maravillosas, no son cosas malas, no. Dios quiere que usted y yo le enseñemos a nuestros hijos a leer la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, dice claramente, en el verso 1 en adelante, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. ¿Dónde? En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay algunos de nuestros hijos que no quieren saber nada de Dios, que no quieren saber nada de la palabra. Y nosotros como padres cometemos el error de decir: sí, déjalo que no lo lea, al rato lo va a leer. No lo va a hacer. Si no lo motivamos como padres, no lo va a hacer. El hermano de ayer nos contaba que una de sus tías es cristiana, lleva 10 años conociendo de la palabra de Dios, 10 años en el Evangelio. Ella dice que es una de las personas que es muy fiel en su iglesia. Cada 8 días va a la iglesia, viene a su casa a la iglesia a su casa. Así es ella. Pero dice que nunca les ha hablado a sus hijos la palabra de Dios. Nunca. Dice que ella siempre ha sido una persona que va a la iglesia, pero dice que tampoco se ha comprometido en nada en la iglesia. Una personita así solamente es un oyente, nada más. Y Dios nos dice: escucha con atención, guarda lo que Dios te dice y ponlo por obra. No solamente es escucharlo, sino que es estar atento a lo que Dios me dice y llevarlo por obra. Tengo que guardarlo, sí, en mi corazón y llevarlo por obra. Por eso la Biblia nos enseña, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón nuevamente y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es una enseñanza constante que lean la palabra de Dios, que busquen la palabra de Dios, que oren en todo momento. Enseñar a nuestros hijos va a ser dejarles el mejor regalo para ellos. No una casa, no un carro, no cosas materiales, no. La verdadera riqueza es la enseñanza de la palabra de Dios. Cometemos el error, si nosotros la sabemos y no se la comunicamos a ellos, cometemos ese grave error. Para que nuestras semillas, nuestros hijos sean bendecidos, es importante hacer 3 cosas. Número 1, permanecer en la palabra de Dios. Recuerde algo. El Salmo 1 decía: bienaventurado el hombre, el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios, hay personas que cuando quieren leer la palabra de Dios se duermen, les aburre, no entienden nada y dicen: esto no es para mí. Cierran la Biblia y mejor la guardan, que se llene de polvo. Cuando la sacan, hasta salen los niditos de las arañitas ahí pequeñitas. Miren, dice, nosotros debemos de hacer estas 3 cosas. Permanezca en la palabra de Dios. Número 2, enseñe la palabra de Dios a sus hijos. Número 3, enséñeselas también a los nietos. Motive a que sus hijos, ya casados, que tienen hijos, enseñen la palabra de Dios. Que los pequeñitos aprendan a orar, aprendan a leer, que se graben un texto bíblico. Instruye al niño en su camino. Cuando sea viejo, nunca se apartará de él. La palabra de Dios precisamente es la bendición que Dios quiere darnos para cada uno de nosotros. Debemos de aprender a sembrar esta semilla. Nuestros hijos van a ser bendecidos en 3 áreas: en lo espiritual, en lo material y en lo emocional. ¿Cómo no voy a guiar a mis hijos si mis hijos necesitan la mejor bendición? Instruirlos en la palabra. Si voy a sembrar, sembraré lo mejor en mis hijos. Las mejores inversiones que se hacen no es en un banco, es en los hijos. El mejor legado. El banco no va a hablar bien de ti, no. El banco te va a pedir que guardes tu dinero. Tus hijos son la mejor inversión. Seguimos en la palabra del Señor, porque si nosotros aprendemos lo que Dios quiere, debemos de entender hacia dónde dirigir a nuestros hijos. Tiene hijos que no quieren escuchar la palabra. Tiene hijos que se han alejado de la palabra. Tiene hijos que han caído en un vicio o en una droga. Hay un viejo refrán, y muchos cristianos tristemente bajan la guardia y se dan por vencidos. El viejo refrán dice que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Ese es un refrán, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios primero debemos de asegurarnos, amados hermanos, que nuestros hijos sean hijos de Dios. Si usted se asegura que sus hijos sean hijos de Dios, mire, Dios, de verdad, si usted titubea para disciplinar a sus hijos, Dios no. Si usted, papá, mamá, es de las personas que titubean para disciplinar a sus hijos, Dios
Por eso asegúrese que sus hijos sean hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice que Dios al que ama disciplina y azota, corrige a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sabe algo hermoso? Que nuestros hijos deben de ser hijos de Dios. No va a ser algo malo que nuestro buen Dios corrija a nuestros hijos. Dios nos deja indicaciones para nosotros hacerlo. Pero cuando nuestros hijos se nos van de las manos, asegúrese de que ellos acepten ser hijos de Dios. Dice en los proverbios, rápidamente, aquel que sea rápido en las escrituras me va a acompañar. El que no sea rápido, no se preocupe, solo apúntelas. Proverbios 23:19 dice la escritura: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Cuando un hijo entiende esto, el hijo recapacita. Y el hijo piensa y dice: creo que este camino es un camino torcido, no me está trayendo nada bueno, estoy cometiendo muchos errores. Y endereza su corazón al camino. En Proverbios 29:17, la exhortación es: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Un jovencito, allá en Puerto, un jovencito, fíjese el poder que tiene la oración. Póngame mucha atención, papá, mamá. Este jovencito compró una moto, esas motos grandes, esas máquinas grandes, una moto Suzuki 1000. Yo creo que para volar en pedazos, no sé, pero de esas que le acelera así, ruge más que un león, yo creo. Y el papá no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo con esa compra. Y el papá dijo: yo no estoy de acuerdo. Y el papá se puso a orar. El papá no lo expresa y dice: yo no estuve, casi dice, maldije esa moto. ¿Sabe qué le pasó? Esa moto se descompuso. Ese jovencito intentó arreglarla, gastó, nunca quedó. Ese es un monstruo de moto. Decidió mejor el jovencito, porque el papá no estuvo de acuerdo. ¿Sabe qué es lo que hace el Señor? Dios sabe que eso es algo bueno para su hijo. Y Dios escuchó la oración de ese padre que dobló sus rodillas y clamó, porque quizá lo libró de esa maldad, de una tragedia, porque quizá ese jovencito iba a acelerar, porque nos llama a la atención la velocidad, y mientras uno más rápido, más quiere. Tan solo ayer que íbamos para Huehuetoca, yo iba a 120 por hora en la autopista mexiquense, y cuando menos sentí ya iba en 140. Y dije: ay, creo que ya voy muy rápido, ¿verdad? Y entonces ya le bajé un poquito más. Y eso fue en carro. Ahora imagínense en una moto, solo una moto 1000. No, eso es como para ir a 320 por hora y despedazarse, ¿no? Así bien bonito, ¿verdad? Que lo recogen a uno con el recogedor, sus cachos. Es impresionante, pero la Biblia no se equivoca. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La Biblia no se equivoca. Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 22:15: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. ¿Ama usted a sus hijos? Corríjalos desde temprano. ¿Ama
ama a sus hijos, díganles en qué cosas no está de acuerdo. Estórbeles. Si usted no le estorba a sus hijos, usted no los ama. Usted quiere destruir a sus hijos, pero si usted no ama, estórbele. Quiero que mi hijo sea un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Guíelo a la palabra de Dios. Guíelo, enséñele, que busque al Señor, que ore, que sea un hombre, una mujer temerosa de Dios. Si usted quiere destruirlo, déjelo que haga lo que quiera. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La palabra de Dios es bien clara. Rápidamente debemos de comprender que Dios sí disciplina a sus hijos. Sí lo hace. Si usted es de las personas, padres, que titubea para hacerlo, asegúrese de que su hijo sea hijo de Dios, y Dios hará el trabajo que usted no puede hacer. Rescatará a sus hijos, los librará del infierno, el lago de fuego. Dice la palabra de Dios claramente que Dios le pidió a Abraham su hijo. ¿Sabe por qué Dios le pidió a Abraham su hijo? Dios quería ver cuánto era lo que él amaba a Dios. Cuando amamos a Dios, no titubeamos en entregar nuestras pertenencias, nuestros hijos y hasta nuestra propia vida. Cuando no amamos a Dios, titubeamos en las cosas que Dios nos pide. ¿Me regalas un poco de papel para sentarme en su lugar? Rápidamente, Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. Nosotros como padres debemos de imitar a Dios. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios? Dios dio a su hijo. ¿Sabe qué decía su hijo Jesucristo estando en el monte de los olivos? Padre, no quiero morir en la cruz del Calvario. El Padre le dijo: sigue adelante, no te rindas, sigue adelante. Uno como padre podría haber dicho: oh, está sufriendo, hijo, no, ya deja eso, por favor. Sigue adelante, ponte a orar, haz mi voluntad, haz lo que yo te digo. Eso fue lo que le dijo el Padre a Jesucristo. El Padre le dijo: vas a hacer lo que yo te digo. Cristo Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible, por favor, pasa de mí esta copa, esta prueba. No quiero ir a morir en la cruz. Va a ser algo vergonzoso, algo penoso. Pero el Padre le dijo que tenía que hacer. Y dice la Biblia que Jesucristo aprendió la obediencia. A veces nosotros como padres no motivamos a nuestros hijos a esforzarse. No lo hacemos. Y dice la Escritura que debemos de ser imitadores de Dios. ¿Qué es lo que Dios haría en tu caso? Cuando estés pasando algo difícil, pregúntale a Dios: Dios, ¿qué harías tú en mi situación? Ayúdame a pensar, ayúdame a ser un hombre sabio, una mujer sabia. Ayúdame, Señor, a guiar a mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Pídale al Señor sabiduría por cada uno de ellos. Cada uno de ellos es diferente. Cada uno de ellos necesita una atención diferente. Cada uno de ellos necesita una exhortación diferente, porque no todos son iguales. ¿Sí comprende lo que le digo? En la Biblia nos enseña claramente que nosotros somos hijos de Dios. Y déjeme ir finalizando. Esto le va a encantar. Árbol que nace torcido se endereza. Sí, Señor, se endereza. Claro que sí. Y lo enderezamos porque lo enderezamos. Lucas capítulo 13.
dice claramente en el verso 10, 13:10, amén. ¿Lo tiene? Amén. Dice que enseñaba a Jesús en una sinagoga. ¿Sí lo tiene? 13:10. ¿Lo tiene? ¿Estamos bien ahí entonces? Dice que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Y dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Si Jesús pudo enderezar una enfermedad de una mujer que llevaba ya 18 años encorvada, ¿usted cree que Dios no puede enderezar a uno que se sale del camino? No se endereza. ¿Por qué no se endereza? Porque Dios en su palabra tiene el poder para hacerlo. Por eso la insistencia que usted tiene que permanecer en la palabra. Es que mis hijos se me están yendo de las manos. Mantente en la palabra. Es que ya no puedo con mis hijos. Papá, mantente en la palabra. Es que ya no puedo con ellos. Papá, mantente en la palabra. La palabra de Dios dice: no te apartes de ella, ni a derecha, ni a izquierda, para que seas prosperado. ¿Quieres ver a tus hijos bien? ¿Quieres verlos bien? No te apartes de la palabra. Si tú titubeas, tus hijos también lo harán. Tus hijos también van a titubear. Pero si tú eres una persona constante, fiel, que te vean orando, que te vean en la palabra y que te vean poniendo en práctica lo que dice la palabra, verás a tus hijos después en las cosas del Señor. Pero de que los endereza, el Señor los endereza. Asegúrate que Dios sea el papá de ellos. Amén. Cuando nosotros nos mantenemos en la palabra, no dejamos de orar. No deje de orar por sus hijos. Clame al Señor día y noche. Día y noche. Déjame, le voy a poner un ejemplo. Como si estuvieran en riesgo de muerte. Como si estuvieran en un hospital en urgencias. Como si no le dieran esperanza. Y usted como padre doblaría sus rodillas, derramaría su espíritu delante de Dios y pediría por sus hijos. Pero si a usted le interesan sus hijos, usted lo hará. Si no le interesa, usted dejará de orar, se le olvidará orar, pero yo estoy seguro que Dios hará una obra maravillosa. Punto número 3, no dude, aunque las cosas se pongan difíciles. Siempre a sus hijos como semilla, ofrézcaselos al Señor. Y déjenme darle estos puntos. No entregue a sus hijos a Moloch, al mundo. No los entregue. ¿Qué quiero decir con esto? No le aplauda sus travesuras a sus hijos. Estorbe a sus hijos cuando las cosas las hacen mal. Estórbeles. Exhorte, amoneste y anime a sus hijos a leer la palabra de Dios. Sea como padre, como madre, un buen ejemplo para sus hijos. Muestre el amor de Dios en su corazón.
La palabra de Dios nos enseña todas estas cosas. Reconozca, papá, mamá, sus errores también. Cometemos errores como padres, reconózcalos. Pida perdón cuando usted falle. Pídale perdón a sus hijos y dígales en qué área usted falló. Acepte que ha cometido errores y nunca deje de amar a sus hijos. Nunca le quite el amor a sus hijos. Practique, por favor, la disciplina en su hogar. Amén. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy con este tema, Señor, queremos que tu iglesia, Padre, nos ayudes a reflexionar. Ayúdanos a reflexionar como padres. Ayúdanos a reflexionar como hijos, especialmente como hijos tuyos. Y hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero que tú, Señor, bendigas a cada papá, a cada mamá que está en este lugar, Señor. Creemos, Padre, que tú pones el querer como el hacer. Señor, sabemos que tú como Padre vas a disciplinar a tus hijos porque nos amas. Ese amor tan grande que nos tienes nos ayudará a entender tantas cosas. Bendice a cada papá, a cada mamá que están aquí, para que tú les des sabiduría para cómo guiar a sus hijos. Asimismo, Señor, a los hijos de sus hijos, Señor. Bendícelos para que podamos ser ejemplo para cada uno de ellos, así como para los nietos, Señor. Que nos permita, Señor, seguir viendo las generaciones venideras que siguen tus caminos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.